Entelequia Philosophic presenta Nonina. Hoy tenemos con nosotros, por fin, tenemos con nosotros a un filósofo, pero un filósofo que dedica su vida a compartir la filosofía con otra gente. Ahora bien, como todo el mundo, todo el que pasa por este programa, Nonina, tiene que aceptar las condiciones del juego para tener una buena conversación. Y las condiciones es que aunque hoy estemos ante un maestro, que ya les hemos contado quién es, por supuesto, yo a partir de este momento no sé nada de la persona que tenemos delante, porque nosotros aquí miramos los argumentos y no los juicios previos de las personas. Así que para ello, lo primero, yo ya no sé nada, ¿quién tengo delante de mí? Hola Raquel, muy buena. Bueno, pues Buena. tienes a una persona, para empezar, tienes una persona y con esto ya podríamos estar hablando las siguientes 15 o 16 horas, ¿no? Podríamos llenar muchos huecos. Tienes a un padre de familia, tienes a un marido, tienes a un hijo, tienes a un hermano, tienes, bueno, pues tienes a un heavy metal que le encanta el rock duro y mover los cuatro pelos que le quedan en la cabeza. Tienes a un amigo de muchos amigos en común, tienes un amante de la radio, un amante de los medios de comunicación, y ya casi de última, porque es de lo que peor hago, pues tienes a alguien que divulga la filosofía, que escribe libros, que da conferencias y, bueno, pues que intenta ganarse la vida ayudando un poco a todo el mundo. Básicamente estoy intentando abonar un terreno en el que no sé ni qué semilla caerá, ni qué agua caerá, y ni siquiera si habrá sol para que germine. Así que, bueno, pues ahí ando. Bueno, pero andas en muchas cosas. O sea, ahí ando, pero andas con productividad, porque claro, lo que me he encontrado, lo primero, es verdad. Preguntamos quién soy, ya una persona, claro, para empezar, ya ahí entramos en terreno pantanoso, pero lo que sí veo, yo he preguntado muchas veces ya, bueno, muchas, ya llevo 11, esta es la 11, la que preguntó, ¿quién eres tú? Y me han respondido, un superviviente de la pandemia, ahí, porque sí, me han respondido la mayoría de veces con el nombre. Ahora bien, tú te autoanalizas bastante porque tú has dicho muchas facetas de tu vida. Y después has llegado ahí a una faceta final que me interesa especialmente. Dice, lo que peor hago es divulgar filosofía. Bueno, ya sabemos que divulgas filosofía y que, bueno, una persona arrogante no eres, porque dices que, bueno, como una cosita ahí tal cual. ¿Es a eso a lo que dedicas tu vida? Entre otras cosas, por lo que veo. Bueno, pues entre otras cosas, a eso es lo que dedico mi vida. Doy conferencias, escribo libros y hago muchas cosas más. Lo que pasa es que son cosas que como cuando uno se dedica a alimentarse, no suele decir nunca qué es lo que come, menos que seas un cretino y haga fotografías, lo subas a Instagram, que no es mi caso, pues también hago otras muchas cosas más que no suelo publicarlo ni suelo decirlo porque pues, forman parte de la cotidianidad. Soy profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. También soy asesor en materia de pensamiento crítico de la editorial SM de México, de libros de texto. De hecho, he estado haciendo la curaduría, o sea, un poco diciendo por dónde habría que ir para hacer las cosas medianamente bien, sobre todo una nueva colección de libros que se llama Revuela, que son libros que van de primaria a secundaria y donde el pensamiento crítico forma parte del hilo conductor. También doy cursos de hablar en público, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho y que creo que también lo hago regular, pero lo hago regular y en un mundo de ciego el tuerto es el rey. Entonces, como lo hago regular, pues la gente no se da cuenta de lo regular que soy y cree que lo hago bien, ¿no? Entonces doy cursos de hablar en público y muchas cosas más que me da vergüenza porque decirte que doy clases a políticos y que me encierro con ellos 3 o 4 días y les doy argumentos para contrarrestar a otros políticos que después también les voy a dar clases y les voy a dar los contraargumentos para esa gente, es de muy poca vergüenza. Entonces eso mejor no te lo digo. Mira, hay muchas cosas. Lo primero, tienes una vida maravillosa, al menos aparece maravillosa ante mis ojos, porque veo que eres una persona sobre todas las cosas activa. Ahora bien, hay muchas cosas que me han llamado la atención por el camino, lo que me has dicho. Pero tengo que recargar una cosa. Me has dicho que eres profesor en la UNAM, es decir, que estás en la docencia, estás en México y qué buen acento andaluz, qué bonito habla. Eso lo tengo Bueno, que soltar ahí. mira, hombre, vamos a ver, Lo un tengo que programa que soltar se... ahí. Porque Escúchame, este programa se llama Nonina y es que tenía exacto. que hacer ese paréntesis Un y programa decir, que se uff. llama No Ni Na y que además rinde homenaje a uno de las personas que yo más he querido y que más me ha Sí. dolido que murieran Y porque que yo no estaba, entrevistaste, creo, ¿eh? por supuesto, que yo no estaba en España en ese momento, que es don José María Pérez Orozco, y que además en mi libro La soledad de los pájaros le dedico un capítulo, y cuando lo estés leyendo vas a ver el capítulo que le dedico a José María. Te llamas No Ni Na, pues yo soy andaluz por los 4 costados, aunque no nací en Andalucía. Lo que pasa es Sí. que dicen en México que un mexicano nace donde se le pega su rechingada gana. Y en mi caso, pues un andaluz nace donde le sale de los cojones. Y yo nací en Bélgica porque mi madre es de Jaén y mi padre es sevillano,
mexicano. Allí se fueron por cuestiones de la vida y de un señor que inauguraba Pantano. Y allí nací yo y en el año 82 recabé en Sevilla, en el barrio de San Diego, y después mis últimos años en España estuve viviendo nada más y nada menos que en Los Molares, pueblecito autónomo a 5 minutos de Utrera, un sitio maravilloso. Y bueno, pues mi acento es una de mis señas de identidad y es imposible que se borre porque, entre otras cosas, las curvas de entonación del acento mexicano con respecto a las curvas de entonación del acento mexicano, andaluz, son incompatibles. De tal manera que no es como un andaluz cuando se lleva media hora hablando con un cubano o con un Mm. argentino que ya no sabe qué cojones está hablando, pero un andaluz cuando habla con un mexicano siempre hablará andaluz porque no se le pega el acento. Entonces, pues aquí estoy. Pues mira, no ni nada, ¿sabes? Yo es que tenía que nombrar ese acento porque estamos hablando de alguien que se dedica a la divulgación, por lo que estamos viendo. Me dices que te interesa mucho la comunicación, dice, lo hago ahí, ahí. Bueno, te estamos escuchando la voz, te estamos escuchando cómo lo hace, ahí, ahí tampoco, tampoco. Pero bueno, ahora bien, te he escuchado ese sello, ese andaluz. Yo creo que mucha gente que nos está escuchando dirá, bueno, pero nosotros no éramos los que hablábamos mal. Y de repente tenemos aquí a alguien dedicado a la comunicación en México divulgando filosofía, que por cierto, nos has contado que viene de una familia, nos ha llevado a tu origen. Nos has contado, bueno, empiezo en Bélgica, después vas a Sevilla y supongo que en Sevilla es cuando te enamoras de alguna manera de la filosofía y de la comunicación. Me faltaría más. De hecho, es en Sevilla donde empiezo a hacer radio con 18 19 años, en la Puebla del Río, en Radio Marisma, nada más y nada menos. Qué Imagínate, bueno. en Puebla del Río, Radio Marisma. Después paso a Más Radio, que estaba por allí por Los Remedios. Bueno, pues mi paso es muy amplio. También colaboré con COPE Utrera, con Radio Nacional de España, un montón de cosas. Mm. Y por cierto, yo calenté una silla que tú calientas. Así que, bueno, pues trabajando con don Pepe da Rosa, Ana Carvajal, con mi queridísimo José Carlos Carmona, ahí en Ujú. Canal Sur Radio, haciendo un poquito de filosofía variada, trufadita, para que la gente pues lo pasara bien. Eso sí, los horarios eran de poquísima vergüenza, de 1 a 3 de la madrugada, y aún así decía la gente que nos escuchaba. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, la gente no tiene vergüenza. Ahora bien, Ninguna. hemos llegado a una parte, ¿sabes? Yo estaba deseando llegar, porque es verdad, Vico llega a Canal Sur y abre un espacio a la filosofía. Un espacio que tengo que decir, hoy yo disfruto de ese espacio que abres tú. Porque claro, es un espacio que abres tú y lo abres con cariño. Toda persona a la que cuando llegas a Canal Sur, y esto lo he comprobado, habla muy bien de Vico, con mucho cariño, por ese espacio que abrió la filosofía. Que es un espacio raro, Vico, porque claro, realmente pensémoslo, abrir paso a la filosofía, a la comunicación. La gente suele decir que la filosofía es aburrida, que la filosofía es un tostón. Claro, ¿tú cómo empiezas a abrirte paso en esto? Primero, cómo se te ocurre y después cómo vas peleando? Esto no es una tarea fácil. Pues mira, para mí fue excesivamente fácil. Yo no sé por qué, pero algo tendré en la cara que le gustó a la gente y la cosa fue muy fácil. Y además, pues va a empezar de la forma que menos te puedes imaginar y más bonita. Empieza con tu invitado número 10, con, con el Sevilla de los Mojinos, ¿Verdad? invitándome para que fuera de público al programa de Manu Sánchez Colgados con Manu. Para que fuera de público. Yo fui de público allí, yo me senté y Manu, antes de que saliera en directo el programa, pues hablaba con el público. A mí me habían sentado delante, me mira y me dice, yo a ti te conozco. Yo pues, había hecho muchas jornadas de divulgación para la Universidad de Sevilla, yo trabajaba para la universidad haciendo congresos, eventos, ¿no? Una cosa muy bonita. Y entonces él algo había visto y sabía un poquito de por dónde iba yo. Cruzamos 4 palabras, las 4 palabras que puedes cruzar antes de que empezara el programa. Ujú. Él ya dio su show, un show magnífico. Yo ya me fui a mi casa y 4, 5 o 10 días después, no recuerdo, me llama la secretaria de Tomás Sumer, que era el director en ese momento de ese programa, y dice, oye, que Tomás Sumer y Manu Sánchez quieren hablar contigo. Y yo en ese momento vivía en el Cerezo, en el barrio del Cerezo, sobre la avenida Doctor Federian en Sevilla y en el barrio de la Macarena, con mi mujer, recién casaditos los dos pipiolos, con una televisión que se veía verde. Y en ese momento le digo a mi mujer, bueno, nada, porque quieren darme una sesión de filosofía. Dice, pero no te has reunido con ellos. Digo, no, no me he reunido con ellos, pero no me van a invitar para tomar un café. Esto va por aquí. Y efectivamente, en cuanto me senté, me dijo Manu, yo no lo conocía, y me mira Manu y me dice, tú sabes lo que has venido, ¿verdad? Digo, pues a que me invites a hacer una sesión de filosofía en tu programa. Y dice, efectivamente, pues ¿cuándo empezamos? Y ahí empezamos, estuvimos 1 año y medio en parrilla, funcionando muy bien. Y claro, Canal Sur, pues es una casa muy grande, muy acogedora, que te trata muy bien, igual que estaba
en este programa, pues empezaron a llamarme para colaborar en otros espacios de Canal Sur. Después seguimos con La Semana Más Larga, programa que cambiaba mucho el formato y en el que ya ahí la figura de un filósofo ya costaba mucho más trabajo meterlo, porque ya ni siquiera había una mesa por delante, ya era una cosa más complicada y estuve, nada, pocos programas, porque bueno, pues no es que hubiese un desencanto, pero tampoco había una posibilidad de mantenerlo demasiado tiempo, ¿no? Pero en ese momento quien me rescata es Pepe da Rosa y me dice, oye, pues vente a la noche de Rosa, vente conmigo, vamos a hacer radio y estuvimos pues no sé cuánto tiempo y mira, una de las sorpresas más bonitas que me he llevado es que una de las veces que uno se estoquea por vanidad en internet y se busca en Google, resulta que hay algún pervertido que se dedicaba a escuchar una serie de, no todos, pero sí unos buenos programas de los que hicimos allí con Pepe da Rosa y colgarlos en podcast, ¿eh? Algo pervertido. Y yo decía, oye, pero ¿quién ha sido la persona que se ha encargado de hacer esto? Yo no soy, desde luego yo no soy. Y entonces, bueno, pues los comentarios, ahí sí puedes leer los comentarios bonitos de la gente con mucho cariño, a pesar de la hora que se hacía, pero bueno, los podcasts de esta posibilidad. Entonces, claro, para mí fue muy orgánico todo, ¿eh? O sea, no te creas que Sí. fue muy difícil, yo tampoco lo fui buscando mucho y la verdad me lo pasé muy bien y eso de estar con alguien como Manu Sánchez en Andalucía, que es un Claro. crack, que como decía por ahí el coronel Lara, es un bicharraco, ¿sabes? Y está en Andalucía con él y ya salí en la tele y que cualquiera en la calle, en una época no había teléfonos móviles y te paraban en cualquier momento firmando autógrafos y yo decía, soy filósofo. O sea, un filósofo firmando autógrafos, esto es muy grande, ¿no? Y bueno, pues poco tiempo después, finalmente en el año 2013, es cuando la Universidad Nacional Autónoma de México me invita a venir aquí a trabajar y pues yo decido coger todos los libros, coger toda mi casa, todo. Decidimos mi mujer y yo pues cruzar el charco y venirnos a México a ver qué pasaba aquí en América, ¿no? Y bueno, pues a empezar, no desde cero, porque el bagaje ya lo llevas Pero contigo, claro, es pero un cambio claro, tremendo, ¿no? O sea, hay que tener hombre, una valentía para ese hombre, no, paso. no es como irte de dos hermanas utreras, eso te lo aseguro yo. O sea, Claro, no, no claro. tiene nada que... Hombre, lo primero es que cuando tienes que hacer una mudanza con un océano de por medio, ya te das cuenta de que la cosa cambia, ¿eh? Cuando el camión tarda, que no es un camión, que es un barco, tarda un mes en llegar y dices, hostia, esto está lejos, ¿sabes? Esto está lejos. Y sí, no, la verdad, fue un cambio muy grande, un país maravilloso, muy diferente en muchos aspectos, muy parecido en otros aspectos. Fíjate que yo con mi acento andaluz doy conferencias y a la Sí, gente no le molesta, ¿eh? Al sí. contrario, les encanta, Eso porque es maravilloso. hay una cosa maravillosa, Raquel, como tú no sabes, yo te lo cuento. Y Sí, no es porque yo lo sepa, sino porque me lo venga. dijo José Mari. Una de las cosas más maravillosas que hay es que todos los latinoamericanos hablan andaluz. Y Eso. esto es algo muy importante, ¿no? Y entonces, cuando ellos me escuchan y hablan andaluz, porque como bien decía José Mari, durante los 200 años de colonización desde Sevilla y después desde Cádiz, que eran los puertos de salida para América, pues todos los españoles que querían ir para América tenían que pasar aquí un tiempo hasta que eran Mm, reclutados o contratados o ujú, conseguían montarse en un barco y claro, obviamente al final el acento se pegaba y entonces es una cosa muy bonita porque yo en Sevilla pido una cervecita y nadie se extraña y en México pido una cervecita y nadie se extraña y todo el mundo sabe lo que es. Ahora, en cuanto pido una cervecita ya me dicen, tú eres español. Pero si pido una cervecita, pasa una cosa muy bonita, que no saben de dónde soy, porque no reconocen el acento andaluz. Entonces me dicen, eres cubano, eres chileno, eres argentino, me dicen de todas las nacionalidades, menos andaluz, porque ellos están acostumbrados a escuchar el español, ese mal español neutro, mal llamado español sí. neutro, que te ponen en las televisiones, en las películas, aunque ya veo que poco a poco los acentos se están respetando también y están apareciendo los que deben de ser en cada personaje, ¿no? Y claro, pues ellos no lo saben y solo reconocen el acento español cuando escuchan la C. Ujú, Cuando escuchan que la palabra, la gente sesea, para ellos es lo normal, pero claro, ellos tienen que saber que durante esos 200 años, pues todos los que venían ceseaban, porque en Sevilla, Cádiz y Málaga, pues es ese triángulo magnífico, virtuoso, sí. donde la gente cesea y no cecea. A menos, claro, que seas de pueblo. Si eres de Utrera o de Los Molares, ceceas una jarta y dices, Claro. eso es seguro, como dice nuestro amigo Uruguay. Claro, pero también, claro, es nuestra forma de hablar y de comunicarnos con el mundo, pero a mí me gusta mucho saber que hay un andaluz dedicándose a la comunicación, a la filosofía, hablando andaluz, con todas las críticas que nos llevamos por parte de la misma España, muchas veces dice, ¿cuánto cuesta ver en Antena 3 un andaluz ahí puesto que hable en andaluz, por ejemplo, en el telediario, no le quiten el acento? Cuesta la misma vida.
Pero ahora nos vamos a tu vida, tú te vas a México, llegas a México y ¿qué empiezas a hacer en México por lo que veo? Empiezas a divulgar filosofía y la gente acepta con naturalidad tu forma de hablar y además lo haces desde, bueno, desde como tú te proyectas al mundo, como un andaluz. Y tienes aceptación allí en México, igual que aquí, la gente te quiso y fue surgiendo la cosa, allí también va surgiendo, ¿no? Exactamente, aquí la verdad es que yo vengo en el año 2013, Sí. empiezo a trabajar en la universidad, que no es una universidad cualquiera, en el sentido de que le tengo mucho cariño, porque bueno, es una casa muy grande también, pero grande no sabes cuánto. Estamos hablando de que la UNAM tiene ahora mismo cerca de 370.000 alumnos. Mm, 370.000, imagínate qué barbaridad. Me invitan, yo empiezo a trabajar allí como coordinador de eventos culturales, ¿no? ujú. Una cosa muy bonita, un trabajo muy chulo, y de repente me dicen, ¿a que no tienes lo que tienes que tener para subirte a un escenario y dar una conferencia? Uf, Y yo recién llegadito, recién mm, llegadito, digo, ¿cómo que no? Venga, vamos. ¿Y cuánta gente hay? No, hay poca gente. ¿Cuántas? 2.000 personas de filosofía y de filosofía, a ver si eres capaz. Y bueno, pues ahí empezó, me reuní con 2.000 padres. Antes había tenido pequeña charlita con poca gente, pero ujú, de verdad el rock and roll empezó cuando me pusieron delante de 2.000 padres de alumnos, ujú, de un bachillerato, de una zona de aquí de México bastante ruda, bastante controvertida. ujú. Y bueno, pues funcionó tan bien que a partir de ese momento me nombraron a mí la persona que tenía que dar la bienvenida a los alumnos y a los padres de nuevo ingreso en la universidad. Y bueno, pues así llevo un chorro de años. Ahora en la pandemia lo he tenido que hacer virtual y he tenido Claro, que grabar varias conferencias, pero bueno, ya aquí también estamos saliendo de ese bache. Aquí además tenemos unos porcentajes de vacunación altísimos. En la Ciudad de México llevamos por el ujú, 90% de la población vacunada, ¿no? O sea, vamos, bien, vamos muy bien, muy bien. Y una caída muy fuerte de las enfermedades y sobre todo de las muertes. Por suerte se muere poca gente y los que se mueren no están vacunados. A ver si ujú. el resto de la gente aprende un poquito por dónde va el rollo este. Que algo nos dice la realidad con eso. Hombre, es el que no lo quiera ver, pues está muy bien, que se arranque los ojos, pero bueno, eso es culpa de, ¿no? Sí, Pero mira, muy bien, y a partir de ahí ya empiezo un poco a delegar estos puestos administrativos, porque yo claro. en 3 o 4 años me nombraron director de comunicación del deporte universitario aquí en la UNAM, que parece una tontería del deporte. Sí, sí, Bueno, cuidado, una universidad de 370.000 universitarios es la principal cantera, por ejemplo, para que todos los deportistas olímpicos del país salgan de aquí, ¿no? Para claro. empezar. De hecho, esta universidad, que es una cosa muy bonita, Ujú, es dueña de, bueno, es la patrona de uno de los equipos de primera división más importantes del país, que son los Pumas, ¿no? Que por poco ayer no ganan la Copa del país, ¿no? Que ujú, quedaron subcampeones. Entonces, cuidado, hablamos de una sí, universidad que es dueña del Estadio Olímpico donde Bob Beamon saltó y ganó el récord mundial de salto de longitud en el año ujú, 1968. En la universidad está la Biblioteca Nacional del país. Cuidado, 34 museos, sí, cadena de radio, cadena de televisión. sí. La UNAM tiene 14 líneas de autobuses propias. O sea, tiene casi la Sí, sí, extensión sí, es una entre ciudad, claro. Claro, entre Carmona y Córdoba, o sea, estamos hablando de una cosa Claro. bestial y además que se expande por todo el país, ¿no? O sea, en cada estado de esta nación, igual que en España tenemos comunidades autónomas, aquí tenemos estados, porque esto es una república federal de estados, ¿no? Ujú, En cada estado hay una sede de la UNAM, no solo en cada estado, que en Madrid también hay una sede de la UNAM, ¿eh? En cada continente hay una ujú, sede de la UNAM, entonces, bueno, pues estoy muy, muy contento y a partir de ahí, pues es cuando me empiezan a llamar de otras universidades del país, de otros gobiernos de otros estados, ferias del libro, porque ya empiezo a publicar, etcétera, etcétera, y ahí vamos, ujú. ¿no? Claro, pero fíjate que yo hasta este punto, esto parece una historia muy normal, pero en realidad yo he estado hablando mucho y de hecho hace poco se hicieron reuniones aquí en España virtuales sobre qué hacer con la divulgación de la filosofía. Esa era la pregunta. ¿Cómo divulgar para llegar a la gente? ¿Cómo podemos hacer para que a la gente le llegue la filosofía? ¿Cómo podemos hacer para que los chavales se acerquen a la filosofía? Y ahora de repente, tanto que se decía, hay que despertar al público, no, el público está ahí. Porque Vico, tú llegaste Sí, con toda tu bondad, tu buena fe, fuiste natural, fuiste compartiendo lo que ibas aprendiendo, lo que yo entiendo de esta historia. Aquí funcionó porque ibas con tu verdad, porque ibas con tu naturalidad. Y el público fue llegando a ti. Y después, cuando vas a México, pasa exactamente igual y has dicho un número que para mucha gente a lo mejor lo escucha ahora y dice, anda ya, pero es verdad, 2.000 personas escuchando como tú hablas de filosofía.
que esto por aquí se dice mucho, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve 2000 personas en la primera para escucharte hablando de filosofía? Supongo que ese número ha crecido también con la experiencia, Mira, si yo te voy pero a contar esto no una es anécdota. normal. No, bueno, no lo sé, no lo sé. Yo te digo, para mí ahora es mi normalidad, ¿no? Claro. Pero esto es muy divertido. O sea, yo, pues como todo el mundo, tengo mi Facebook y mis redes sociales, ¿no? Ujú. Y claro, cuando empiezo a dar conferencias aquí en México, pues como buen fanfarroncete, empiezo a poner mis fotos, ¿no? Y así, venga fotos, venga Claro, fotos. claro. Y bueno, yo, por ejemplo, todos los años a mí me reúnen en un sitio que se llama el Frontón Cerrado, que es una cancha deportiva donde doy Ujú, la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de Contaduría de la UNAM. ujú. Cada año solo en esa facultad entran 3.500 alumnos. O sea, me meten 3.500 alumnos en un auditorio y yo les doy una conferencia, ¿no? Y claro, yo empecé a subir las fotos y pues una cosa muy, muy bonita. En Ujú. la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, el que antes regía la cafetería ya ahora inexistente. Yo creo que una facultad sin cafetería no es una facultad. Se queda media, ¿no? Me Sí, sí, van a sí. perdonar a mí, pero sin una cafetería, una facultad, no sé qué es, pero bueno. Pero Álvaro, que era el que regía la antigua cafetería, me escribe un día muy alarmado y con mucho cariño y me dice, Vico, no te lo vas a creer. Digo, ¿qué pasa? Dice, que aquí están viendo tus fotos en México. Digo, pues qué bien. Que dicen que es mentira, que eso es Photoshop, que cómo va a haber 3.000 personas en una conferencia, no sé qué, ¿no? Y dije, ¿por qué Photoshop más de puta madre hago? Porque estoy colgando Sí, sí. una detrás de otra, ¿no? Y Ujú, sí, no, la verdad pasan cosas muy bonitas. Mira, una de las cosas más hermosas que me han pasado y de las que te ponen los pelos como escarpia ujú. es cuando me invitan a dar una conferencia en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. O sea, Ujú. cuidado, a ver, un filósofo en el Estadio Sí, Olímpico Universitario de la UNAM, había en aquel momento 14.000 personas y doy una conferencia para 14.000 personas, ¿no? De hecho, estaba casi todo muy improvisado. ujú, Fue en un momento en el que era una carrera popular, los corredores salieron, había un tiempo bastante amplio en donde no quisieron llevar cheerleaders, no quisieron llevar en un espectáculo musical, invitaron al filósofo de la universidad qué a dar bonito, una conferencia, es una cosa espectacular, o sea, qué a- bonito. es una cosa espectacular. No invitaron un coro rociero, un coro de campanillero, no, invitaron al filósofo para que Sí. diera la conferencia. Entonces, pues me dieron el micrófono y dijeron, pues todo es tuyo, ¿no? Y hablamos de 14.000 personas y fue espectacular escuchar el silencio durante muchos minutos de gente escuchando a alguien que estaba hablando de ética, de deporte, de Sí, responsabilidad, de este tipo de cosas que son las que yo hablo. Mira, hay una cosa, Raquel, muy importante. sí. Cuando la gente quiere divulgar filosofía, yo solo invito a una cosa a la gente, unas cosas muy sencillas, que me hagan el favor de sentarse con la gente a hablar. Es que, de verdad, muchas veces acabamos cogiendo el rábano por las hojas. Quiero divulgar filosofía, para eso necesito una carrera, sí está muy bien. Necesito Sí. escribir 300 libros, sí está muy bien. Voy a recibir cursos de oratoria, sí está muy bien. Una página web, una plataforma, o subvención del gobierno. Mejor que te sientes a hablar con la gente, cojones. O sea, Sí. búscate una reunión, empieza por una reunión de padres de alumnos, empieza a Ya. explicarle por qué es importante la filosofía, empieza a explicarle para qué les va a servir a sus hijos saber ciertas cosas, empieza a Ujú. explicarle para qué les sirve a ellos saber otras ciertas cosas, o sea, empieza por los rudimentos y te aseguro que cuando te sientes a hablar con 30 o 40 padres, a la siguiente que te llamen, en vez de 30 o 40 son 80 y a la siguiente son 200 y a la siguiente te llama el ayuntamiento y a la siguiente te llama una fundación y cuando te quieres dar cuenta, pues estás llenando auditorios y teatros y estás diciendo, ostras, estoy divulgando filosofía. Ujú. Claro, eso pasa Claro, no porque tú has solo, empezado con la gente normal, es decir, tú has dicho, vámonos claro, al mundo, a la vida. Es decir, claro, vámonos. pero es que ¿de dónde surge la filosofía? Porque Exacto. la filosofía sale de la calle, la filosofía no sale de los despachos, ¿eh? La filosofía se esconde en los despachos después de 2.300 años de fundarse como tal. Sí, Se esconde en los despachos, pero la filosofía no surge en los despachos, la filosofía es un señor del que a ti te gusta mucho y del que le estás intentando copiar el modelo, se sí, dedica a pasearse por el puerto del Pireo haciendo ser despistado, que se llama Sócrates, se sí. va haciendo despistado y el que se da cuenta que va de muy creído le demuestra de que no tiene ni idea. Y al que dice que no tiene ni idea, le enseña que algo de idea sí tiene, solo que no ha hecho las preguntas oportunas, ¿no? Eso es Ujú, la filosofía y así es sí, como se maneja y así es como ujú, empieza. Y tenemos ejemplos de filosofía maravillosos en nuestra tierra y no hay que irnos al puerto del Pireo, ni siquiera hace falta que nos vayamos a Séneca, basta con coger Antonio Machado y ponerte a leer Juan de Mairena, o claro. basta con coger cualquier libro de poesía de Lorca, o basta, por ejemplo, con escuchar flamenco. Te voy a recomendar un amigo, hombre, tienes que leerte el libro de filosofía del flamenco de Nolo Ruiz, hazme el favor. Nolo Sí. Ruiz, Filosofía del No lo Flamenco. ruí.
Lo No apunto los ya. ríes. Hombre, apúntatelo ya. Lo Y todo lo que apunto nos ya. estén, todo lo que nos estén oyendo, que se lo apunten ya. Sí, 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 por Y supuesto. Nolo es un tío fantástico, maravilloso, es hasta medio guapo, no guapo del todo, pero medio. Y Nolo es un tío fantástico que se ha dedicado a extraer la filosofía viva de las letras del flamenco de Qué nuestra tierra, ¿no? bonito. Y es un trabajo maravilloso, es un libro, vamos, Nolo es doctor en filosofía y ahora le han dado plaza de profesor en el Departamento de Antropología de la Facultad de Sevilla, que yo le mando laureles y le mando gloria bendita a este chaval, Hombre, ¿no? por Tío supuesto. de puta madre. Ujú, Entonces, eso es la filosofía. Claro, cuando estamos acostumbrados, y tú lo has dicho muy bien, la gente cree que la filosofía es aburrida. No, ujú. los aburridos son los malos profesores de filosofía. Eso, Bien esos dicho. son los aburridos, Ujú. Raquel. O sea, Sí, sí, sí. ¿cómo va a ser la filosofía aburrida? La Sí. filosofía no puede ser aburrida en la vida. Si la Es más, tú te filosofía, pones a mirar, por ejemplo, Netflix, ¿no? Tú te metes en Netflix. Y sí, yo, una cosa que siempre he pensado, digo, hay que ver, te metes en Netflix documentales. Y venga documentales de asesinatos, que yo me los he comido todos, porque a mí me gusta ver los documentales, por si acaso un día ajá, me van a matar. Deja por si, prueba. ¿Sabes? por si eso, exactamente. Sí, Está muy sí, bien. me da mi paranoia por ahí de asesinato y de historia. Y yo pienso, venga historia, lo bien que le han vendido la historia, por ejemplo, la gente tiene un interés y la gente no se plantea que la historia, un documental de historia pueda ser aburrido. Todo lo contrario, la Claro. gente está abierta a eso. Sin embargo, si tú ya te pones a buscar, mira, vamos a ver un documental de filosofía, la gente como que se extraña más, ¿no? Como, ¿esto cómo va a ser? Bueno, yo, Claro, en realidad te pones a mirar, había filósofos muy divertidos, lo que tú dices, claro. Sócrates no era precisamente aburrido, no era precisamente aburrido. Es un Sin tío muy cachondo, embargo, hombre. ¿tú crees que el academicismo o la titulitis que tenemos hoy en día es lo que le ha dado esa imagen? Pues mira, pasan varias cosas. Sí. No me quiero poner muy profundo porque la gente va a decir, el filósofo. Pasan varias cosas. Una de las primeras cosas que pasa es que la filosofía, con los años, Sí. empieza a especializarse mucho en diferentes aspectos. En un principio la filosofía era un cuerpo muy amplio donde con un sistema se podían dar soluciones a muchas preguntas de diferentes ámbitos. Con el tiempo nos damos cuenta que el sistema para dar soluciones a esa pregunta cada vez es más complejo, cada vez es más complicado. Y entonces, claro, a medida que vamos ampliando el ámbito de conocimiento, y ya no nos quedamos solo con la idea de que el sol está tirado por una cuadriga de un señor que sale por la mañana y se pone por la noche, sino que empezamos a meter planetas, rotación y tierra redonda, aunque le molesta a los terraplanistas, estas cosas, claro, el ámbito de conocimiento se hace cada vez más grande y la Sí. filosofía empieza a compartimentarse. Empezamos a dividir la filosofía en lógica, en ética, en estética, en metafísica, en teoría del Ujú, conocimiento, en filosofía del lenguaje, en filosofía de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacemos cada vez más grande y al ujú. hacerla más grande nos hiperespecializamos mucho. Y Sí. cuando alguien se hiperespecializa, basta con que escuches a un fontanero. Tú escuchas a un fontanero y te dice, coge la llave grip, métele el reductor de 3 pulgadas. ¿No? Y dices, ¿tú qué coño está ¿Qué está hablando, tío? hablando? Y eso que es un fontanero. Ahora imagínate un filósofo que se especializa en ética de la comunicación, una cosa loquísima. Entonces, claro, al final, al especializarnos mucho, empezamos a perder el público general y nos quedamos con el público específico. Y Claro, eso hace que en determinados momentos de la historia, sobre todo en el siglo XX, esas grandes construcciones filosóficas que intentan dar solución al mundo no dan la solución y de claro. hecho estropean el mundo. Y ahí está el positivismo lógico, para que la gente lo entienda, es una doctrina filosófica que surge a finales del siglo XIX y tiene su auge en el siglo XX, principios del siglo XX, que lo que intenta es decir, bueno, vamos a ver, la razón tiene que ser útil, 100%, y se tiene que quedar solo con los datos positivos, o sea, los datos contrastables. Por ahí está todo muy bien. Claro, ahí se queda fuera las emociones, la música, el arte, se queda un montón de cosas fuera, imagínate. Entonces intentan hacerlo así y al final lo llamamos a eso razón instrumental. Y claro, Claro. la razón instrumental está de puta madre, pero hay un problema. ¿Quién es el que dice para qué es útil? Ya. Bueno, pues si es alguien bondadoso, que diría a lo mejor los filósofos clásicos, pues no te digo que no, pero si es un Cieso y es un Hitler, pues tenemos un problema, ¿no? Sí. Y precisamente la crisis de la razón instrumental es una de las grandes crisis de la filosofía, la que hace que después de la Segunda Guerra Mundial y después de los desastres que hizo el ser humano en esa lucha instrumental, hay que recordar, esto para que la gente lo sepa, que Sí. cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el país más industrializado, más avanzado tecnológicamente, más avanzado científicamente, más avanzado ética y moralmente y filosóficamente del mundo es Alemania. Sí. Y que son precisamente los alemanes la que la lían parda, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. claro, la filosofía entra en crisis, se esconde, o como dicen en mi tierra, se esconden La en cabeza los, para abajo, como los claro, avestruces. se esconden en los despachos
y empezamos a romper esa Ujú, posibilidad de un gran relato. Aparecen otros movimientos que uno, por ejemplo, el existencialista, que son muy emotivos, la escuela de Frankfurt, que intentan un ujú, poquito ver en qué la hemos cagado tanto y hacen esa sí, revisión crítica de la sociedad, pero fundamentalmente lo que aparece ya en los años 80 es el posmodernismo, que esto es cágate tú por donde puedas, búscale tú el sí, agujero al donut donde que pueda. Ahí Sevilla también es otro experto en agujeros de donut. Búscate tú la salida por donde puedas y al final no intentan dar contestación a esas grandes preguntas. ¿Y qué sucede, Raquel? Pues que en ese momento los sí. filósofos se esconden en los despachos, hacen que la filosofía sea muy aburrida, muy tediosa, muy Y malajastiosa, o yo sea, con pienso que un muy... poco parcial, ¿no? Porque lo que tú dices de las Claro, especializaciones, de repente te dan como miradas parciales de las claro. cosas, pero claro, tú dices, si no están juntas, esto no me dice nada, es como mira No por sirve. diferentes mirillas y tú sabes, cuando tú miras por una mirilla, siempre se ve todo desvirtuado, Claro, siempre, solo ves lo que te permite la propia mirilla, pero no ves, claro. no puedes ver para los lados. Y al final lo que pasa es que en nuestro lugar, el lugar de los filósofos, pues han empezado a ocuparlo pues charlatanes de medio pelo, Ujú, vendedores de autoayuda, el famoso mindfulness de las narices, los sí. coaching ontológicos, todo tipo y los opinadores de todo pelo, ¿no? Y claro, y ahora tenemos a los magníficos influencers, aunque ya la cosa está cambiando y hay cierta esperanza en el futuro. Pero bueno, es porque Ujú, simplemente la herramienta se está depurando a sí misma, ¿no? ujú. Pero cuando llega un filósofo que es capaz de contar las cosas de manera normal, véase un Merli, por ejemplo, de la serie esta famosa de Y esto Merli, también tuvo que mucho éxito. a mí me sorprende mucho, Raquel, que la gente diga, ¡ay! Es que es una serie fantástica. Digo, sí, pues un profesor de filosofía como los que yo he tenido. No, Sí, no, pero es que ¿cómo explica? Digo, sí, sí, como los que yo he tenido. O sea, que no exacto. te creas tú que tampoco, que lo que parece que lo que se han llevado es una videocámara a una clase de un buen profesor, lo han grabado y ya está, y lo tienes, haz el guión. Que la gente se sorprende, no, hombre, no te sorprenda, es que un buen profesor de filosofía es así, y ya lo que no me gusta de la serie es cuando se meten en lo personal de la vida del propio Claro, profesor, ¿no? Eso ya a mí, eso sí, me sí. importa tres narices. Pero te digo que al final la gente está deseando de sentarse y escuchar a alguien que le diga las Sí, cosas puestas en orden, que es lo sí. que hacemos nosotros, Ujú, decir las cosas puestas en orden. Y sí, cuando lo hace, la gente dice, hostia, me he enterado. sí, sí, Hostia, me he sí. tragado una hora Yo muchas veces estoy dando una conferencia y digo, ¿tú te has dado cuenta que llevamos una hora hablando? ¡Ostras! Y miran el reloj diciendo, madre Ujú. mía, digo, pues una hora de filosofía, mira, para casa tranquilitos, ¿no? Pues, ¿qué está deseando? La gente está deseando que estamos de charlatanes hasta las narices, Raquel. Es más, yo creo que los charlatanes, como tú dices, ha funcionado tanto y ha generado tanto dinero, tanto coaching que nos encontramos ahora, pero ya no hablo porque, claro, habrá de todo, pero ya sabemos que es lo que tú dices, hay mucha autoayuda que al final, a mí me parece a veces algunos de estos discursos contradictorios en sí mismos, porque autoayuda, pero te digo lo que vas a hacer. O sea, Claro, eso ya de por sí, yo creo que el éxito de todo esto también tiene que ver a lo mejor con, pues con eso, la filosofía dentro de los despachos y la gente tiene la necesidad, como tú has dicho, claro. de, pues eso, poner un poco de orden, porque al final, yo al menos cuando acabé la carrera, me acuerdo de escribirle a una profesora y decirle que, vamos, era la que me había llevado el TFG, y digo, es que tengo la sensación de que sé menos que cuando empecé, del mismo tema del TFG. O sea, Y te yo dijo quería seguir felicidades. porque, claro, porque yo decía, yo no tengo respuesta, y encima lo había hecho de la conciencia, imagínate, claro, yo no tenía respuesta, pero es que me dijo, es Claro, que no se trata de eso, no se trata de claro. que tenga respuesta, puesto en orden, está bien, ¿eh? Es lo que tú dices, ponemos en orden ideas y damos como, bueno, un poquito de luz para eso, ¿no? Yo creo que la gente tiene esa necesidad. Sin embargo, claro, se ha creado toda esa industria de la autoayuda y todo eso. Ahora es más difícil salir de los despachos. Pues mira, no es difícil, basta con abrir la puerta. Lo que pasa es que la Claro, gente estamos a gusto dentro. O sea, es que sí, también estás consigues el despacho. Les dicen, es que hay que salir de la zona de confort. Es que cuesta mucho trabajo meterte en la zona de confort, ¿eh? O sea, que la es cosa está muy verdad. complicada. Entonces, claro, la gente consigue meterse en la zona de confort, se mete en su despacho y dice, "Pero yo estoy aquí metido. Yo con hacer un par de publicaciones al año de una investigación tengo bastante. Un par de congresitos ya sumo mis puntos para esto de los baremos y de los estímulos y de sus muertos. Y yo ya estoy aquí me a gusto. Y ahora tú sácalo. Eso como alguien que consigue unas oposiciones para meterse en correo y ahora tú dile, no, ves que tienes que seguir trabajando porque ahora de correo te vas a meter a policía. Si, lo que yo me ha costado meterme en correo, me voy a meter a la policía, yo me quedo aquí en correo. Es igual, o sea, vivimos en un mundo donde lo que buscamos es la productividad y la rentabilidad de lo que hacemos. Y le han vendido a los alumnos de la Facultad de Filosofía que la forma de rentabilizar su productividad es esa.
y ya está. Y entonces se han metido. Ahí lo que pasa, y es algo que le falta a muchas universidades en Europa y que yo en México pues lo he encontrado un poco quizás por la influencia norteamericana, es que no hay la Facultad de Filosofía de Sevilla, ni en ninguna, ni en Granada, ni en, bueno, ni en las ciudades donde hay filosofía, no hay en ninguna un departamento de divulgación de la filosofía. ¿Por Sí. qué no hay un departamento? Aquí en la UNAM hay una Dirección General de Divulgación de las Humanidades, donde yo colaboro activamente y presento programas de televisión y cosas de estas. Ujú. Resulta que a ellos sí saben de la importancia de la figura del divulgador. ¿El divulgador quién es? Esto es importante. Mira, Sí. yo creo que vamos a sacar algo, si la gente se Sí, queda sí, con esto, porque la palabra divulgación es verdad que es compleja. A mí ese tema me interesa. claro, Sí, sí. el Entremos, sí. divulgador, claro, el divulgador es un mediador. El divulgador es la persona que es capaz, fíjate, es una especie de evangelista, es una especie, es Qué un bueno. personaje muy interesante. Sí, El sí. divulgador es aquel que permite que las facultades de filosofía no mueran de inanición. Porque gracias a tu labor de divulgación haces que gente se interese por la filosofía y entre. ¿Cuál es el problema? Que entras en una facultad que no respeta al divulgador y que lo trata como un ser menor. Es que esa es divulgación de la filosofía, ese no es filósofo. Está muy bien, esto está muy bien. El único problema es que cuando entra la gente en la facultad de filosofía, dice, hostia, lo que me extraña es que entre gente aquí, porque esto, Es verdad. claro, y al final dices tú, cuidado, que tú que estás denigrando la figura del divulgador, vives, porque hay divulgadores, porque en el momento que dejemos de haber divulgadores de la filosofía, gente que luchemos por eso, como es el caso de José Carlos Ruiz, el cordobés que hace programas en la SER y da un montón de Ujú. conferencias y tiene unos libros de puta madre. O es el caso del mismo Fernando Sabater. Sí. Fernando Sabater, aquí que no nos oye nadie, Ujú, que ha sido una persona que académicamente en España ha sido muy denostada. ¿Por qué? ujú. Porque se ha dedicado a divulgar. Bueno, pues miren ustedes, Fernando Sabater vendió 20 millones de libros. Sí, A ver y si nos damos... aparte, hay que Claro, decir una hombre. cosa, yo esa idea de, bueno, es que es divulgador, puede ser divulgador y filósofo, estamos muy confundidos. Pero, Vamos a ver, ¿qué hacía Sócrates? ¿Qué hacía? Bueno, joder, es que esa diferencia entre divulgador y filósofo, como si fuesen incompatibles, a mí me parece un poco absurda, porque es claro, un totalmente filósofo es un absurdo. amante de la sabiduría, Claro, y él la ama más que aquel que no solo está buscándola, sino que la comparte. O sea, claro, más amor claro. imposible. El No se problema es puede que decir, wow, bueno, es que está dedicando una parte en ya compartirla con los demás. Lo que tú dices es claro, esencial, por un lado, pero por otro lado, el tratar al divulgador como si no fuese, pues eso, un del gremio, filósofo, ¿no? porque no lo estás viendo en el despacho, es un absurdo realmente. Es un absurdo y lamentablemente el origen de todos estos problemas los vamos a encontrar en textos de Platón como el Gorgias, cuando nos acercamos a la figura del sofista. Para Mm, muchos amantes de la filosofía, el divulgador es un sofista. A ver, que la gente lo entienda. ¿Qué narices es un sofista? Pues un sofista es un personaje que está en el mismo momento en el que Sócrates está dando vueltas por Atenas. Lo que pasa es que mm, Sócrates se ganaba la vida de alguna manera no pidiendo limosna, pero dejándose pagar. O sea, Sócrates se reunía de una serie de chavales y decía, si tú me quieres pagar, me paga, que no es obligatorio. Es como cuando te vas a casar, vas a la iglesia y claro. te dice, la limosna mínima por casarte es tanto. Y tú dices, la limosna mínima, sí, hombre, no es obligatorio, pero si no me lo das, no te caso. O sea, pero no es obligatorio. Ay, ay. Bueno, Sócrates de alguna manera vivía así, ¿no? Pues es normal, tiene que ganarse la vida. Él había sido un soldado y la pensión de soldado era una auténtica porquería. Y entonces, pues él se ganaba la vida así, se reunía con los hijos ricos de gente con pasta de la ciudad y esta gente pues le daba su dinerito. Y mientras Sócrates hacía eso, había otros personajes que decían, no, mire usted, yo soy un sofista. ¿Qué es un sofista? Bueno, pues es la mezcla de dos palabras, sabio y sabiduría. O sea, el sofista es el sabio que enseña sabiduría. Y los Mm, sofistas en un primer momento hacían filosofía pura y dura, analizaban la naturaleza de las cosas, trabajaban, como dicen los pedantes, sobre el arjé de la física, ¿no? Trabajaban sobre cómo se compone la naturaleza, cuál es la raíz de las cosas, hasta que se dieron cuenta de que la gente no pagaba por eso y ellos tenían que comer. Y entonces se pusieron a dar retórica, a enseñar a los pelados de aquella tierra, a enseñarles a hablar para defenderse en juicio público, para quedar bien delante de los amigos en herba, etc. Y entonces tenían una tarifa. No eran como Sócrates que tenía una limosna mínima, sino que mm. tenían una tarifa. Yo cobro tanto. Y a Sócrates eso no le pareció bien. ¿Por qué? Porque decía, oye, soy gente muy valiosa, soy gente muy inteligente, pero estáis vendiendo el conocimiento al mejor postor. Al final no buscáis la verdad, lo que estáis buscando es pasta.
Y claro, es decir, ¿y Tienen tú que qué? comer los pobres. A ver, colega Sócrates, si a ti no te pagan, a ver si tú sigues dando clases, a ver que yo me Claro. entere, ¿no? Que esa es otra. Pasa que nunca, esa parte no aparece en los textos, porque como lo escribe Platón, que es discípulo de Sócrates, pues Claro. Platón tira para su jefe y no tira para los otros. Y Ujú. entonces ahí en ese momento se empieza a denotar, tanto Sócrates como Aristóteles, digo, Platón como Aristóteles, empiezan a denotar la figura del sofista. Y Ujú. hoy en día, los filósofos de academia muchas veces ven a los divulgadores como sofistas. Pero Ujú. mire usted, que uno cobre por hacer divulgación es lo mismo que un profesor cobre por dar clases. Es que esto es así, es que todos Además que todo comemos, ¿no? trabajo, para empezar, todo trabajo, todo el mundo tiene que ser recompensado No, por su claro, hombre. trabajo. Y después, una cosa que yo siempre he pensado, ha habido veces, y esto te hablo desde la experiencia personal, yo me ha pasado veces que ha habido cosas que he creído, que he entendido, pero las he entendido mejor cuando he ejercitado de cómo las voy a explicar. Y Pues cuando me claro. pregunto cómo se las voy a explicar es cuando realmente voy aprendiendo sobre eso que quiero enseñar. Y encima, cuando tú ya lo compartes y lo enseñas, yo creo que aprendes mucha más filosofía, sí. Bueno, Hom- filosofía quizás pasa con el resto de ámbitos de conocimiento, pero creo que en bueno, realidad un divulgador, si tiene la capacidad de enseñar y compartir ese conocimiento, es que lo tiene ya muy aprendido. Es decir, no podemos decir, es que está dando palabras, no, cuidado, palabras que se ha aprendido y ha tenido que pensar cómo hacer para que también la aprendas tú. Con lo es cual, estamos hablando de como un doble ejercicio, un ejercicio reflexivo respecto al conocimiento que ha adquirido. Es que es muy sencillo, ¿verdad? En la facultad, cuando estás estudiando, te dicen, si no sabes de lo que estás escribiendo, sé oscuro. Esto es una cosa que, un consejo que a mí me dieron, ¿eh? Cuando estás haciendo un examen y no sabes muy bien por dónde, sé muy oscuro. O sea, escribe un galimatías de palabras ininteligibles y entonces, bueno, ahora la papeleta de descifrar jeroglífico queda en manos de tu profesor, ¿no? Sin embargo, muchos son los filósofos que te dicen claramente, aquel que no es capaz de explicar una cosa claramente es que no tiene ni idea de esa cosa, ¿no? Y esa es la realidad. El papel del divulgador es explicar cosas que aparentemente son muy complejas y que necesitan de una gran contextualización de una manera sencilla. ¿Qué es lo que sucede cuando divulga? Bueno, pues sucede que se te olvidan las especies, ¿no? O sea, yo no, yo tengo una hora para darte alimento. En una hora te puedo hacer un buen perrito caliente o una buena carne asada, pero no te puedo hacer un potaje de garbanzo, porque un potaje de garbanzo Claro. son 3 horas hirviendo, no te lo Sí, puedo hacer. sí. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en el potaje de garbanzo vas a encontrar todo. Vas a encontrar su pedazo de calabaza, su chorizo, vas a encontrar todos los avíos, ¿no? Mientras que en una hora vas a encontrar un buen pedazo de carne, unas papas fritas y un pegote de mayonesa y un mendrugo de pan. ¿Que está bueno? Buenísimo. Buenísimo. ¿Que sirve para saciarte? Por supuesto. Ahora, lo que no sirve es para meterlo en tupperware y guardarlo. Eso ya no sirve. Un poco hay que entender eso, ¿no? Pero bueno, mira, son diatribas porque al final yo estoy súper contento y una cosa muy importante es que yo ya no sé en España, porque hace mucho tiempo que yo no ejerzo allí, que yo no estoy por allí, yo voy para allá de vez en cuando, presento algún librito o me invitan los del BBVA a hacer una charla, cosas de este estilo, ¿no? Pero yo aquí en México, una de las cosas que más me gusta es ver cómo las facultades de filosofía de todo el país me llaman. Oye, Vico, ven y dale una charla a nuestros alumnos. Oye, Vico, ven y darle una charla a nuestros profesores. Y eso me encanta, eso me encanta. Cuando me dicen, ven y darle una charla a los profesores de filosofía. Uf, venga, rock and roll, ¿no? Eso te pone a 100, ¿no? Y sobre todo lo que más me gusta es cuando me invitan a lo que aquí llaman los colegios de filosofía. En cada bachillerato, Ujú. todos los profesores de filosofía forman una colegiatura. Y entonces, a lo mejor no es como en España, donde los bachilleratos, cada instituto es más o menos independiente, es una célula. Aquí no, aquí son como racimos, ¿no? Dependen de una institución central y hay 40 o 50 institutos de un tipo, otros 40 y 50 de otro tipo. Y me invitan muchas veces los colegios de filosofía, pues de estos racimos, para que la gente lo entienda, de estas agrupaciones de institutos, a darle charla a los profesores. ¿Y qué es lo que me piden los profesores? Qué bonito, me piden cómo les llegamos a los jóvenes. Claro, ¿Cómo? eso es una pregunta que yo recibí mucho, ¿sabes, Claro, Vico? Y además es que hace poco estuve mirando y tal, muchas páginas que hay por aquí de gente en España, que bueno, más o menos nos conocemos entre nosotros y nos preguntamos, y esa es la gran pregunta. Ahora que te tengo a ti aquí, claro. todo, seguramente todos, si lo estaba escuchando, dirán, bueno, a ver qué responde Vico, que le ha funcionado, que conecta con el público y estará esperando como que tú le des un secreto. Pues eso es un Realmente problema. no tienes como un secreto, sino que tú actúas con naturalidad, ¿no? Tú Hombre, compartes tu pasión con naturalidad. yo tengo un secreto para que no lo voy a contar, porque Ah, entonces se claro, van a porque es tuyo. enterar. No, es muy fácil. ¿Sabe qué es lo más importante para que llegue a los jóvenes? Lo más importante es escucharlos. Ujú.
escucharlo. O sea, ¿cómo quieres llegarle a un joven? ¿Qué le quieres contar? ¿Le quieres contar una milonga? ¿Le quieres contar un rollo filosófico? ¿Le quieres contar la caverna de Platón? Yo qué sé, lo que te dé la gana contarle en ese momento. No, es que te tengo que contar las no sé cuántas teorías de la mentira de Santo Tomás de Aquino. Me da igual lo que le vayas a contar al chaval, ¿no? O el cierre categorial de Gustavo Bueno. Lo que le quieras contar al chaval. Sí. Si tú no sabes cómo siente, cuáles son sus problemas, cuáles son realmente las cosas que lo acongojan, cuáles son los sentimientos que tiene, cómo el mundo se le cae encima, hacia dónde quiere ir, da igual lo que le quieras contar porque es que no le vas a llegar. Ahora, si tú te tomas el tiempo de escucharlo, si tú te tomas el tiempo de hablar con ellos, de generar un debate, de empezar a ver por dónde respiran, cuáles son sus problemas, qué son las cosas que realmente le preocupan, si tú empiezas a escuchar eso, tu discurso va a cambiar. Tu discurso va a cambiar por decir, no, por aquí no les llego ni de coña. O sea, por Claro. ejemplo, las cosas están cambiando mucho y de hecho yo Es tengo ponerte en el pendiente, lugar del otro, ¿no? La empatía aquí es clave, exacto, ¿no? hombre, es fundamental, pero no solo es ponerte en el lugar del otro, sino es entender qué es lo que necesita el otro para salir de ese sitio donde está. No solo basta con sentir lo que él siente, si no le das una herramienta. Mira, esto es fácil. Hace 4 o 5 años los profesores estaban en esa diatriba del miedo ante las redes sociales. No, que las redes sociales, no, que las redes sociales, que los jóvenes en las redes sociales. Hace menos de un año me reuní con 9 jóvenes de toda Latinoamérica en una sesión de trabajo vía Zoom, ¿no? Y estuve hablando con ellos. Y Ujú. una de las sorpresas que te llevas es que te dicen, estos 8, y las redes sociales me importan un pito. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? No, hombre, si las redes sociales es el tema de hoy en día. Y dices, no, para mí no. Yo he visto a mi padre y mi hermano, se han idiotizado las redes sociales y a mí no me gustan. Yo tengo mi perfil en Facebook, pero yo entro, veo 4 cosas y me largo. Yo no publico nada. Te pones a ver estadísticas y de repente ves que el 50% de los perfiles de Facebook no publica absolutamente nada. Mm. Más del 50% de los perfiles no publican nada. Y te das cuenta que hay un sector de jóvenes que ya las redes sociales no le están gustando. A otros sí, por supuesto, pero Ujú. ya no es esa sensación que tenemos de todos los jóvenes. Sí. No, 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 ya no es así. Claro, cuando los escuchas dices tú, hey, esto está cambiando. ¿Para qué voy yo a darte un discurso sobre el uso de las redes sociales si tú no las usas? A lo Ujú. mejor lo que tengo que buscar es el discurso para mediar en la vuelta a la relación con los demás, que es el problema que ahora estás acusando, que no sabes cómo relacionarte con los demás, ¿no? Y más en una situación pandémica o pospandémica. Entonces, claro, lo que el divulgador tiene que hacer fundamentalmente es escuchar, tiene que ver cuáles son esos problemas y sobre esos problemas trabajar. Ay, es que, ¿cómo les voy a explicar, yo qué sé, los juicios sintéticos a priori kantianos a un joven? Bueno, ¿por qué no? A lo mejor escuchando sus problemas eres capaz de decir, oye, pues mira, fíjate, que cuando hablamos de este tipo de juicios son los juicios que permiten la ciencia, que permiten la Sí. predicción, que permiten, no sé, o sea, se puede jugar un poquito, ¿no? Pero saber, Raquel, por qué no funciona. Y no funciona por nuestra culpa. Porque, Ujú. como te he dicho, los profesores al final nos movemos muy cómodos, tenemos los mismos apuntes desde hace 25 años, Sí. ya amarillentos, añejos y feos, o aunque los hayamos convertido en un PDF que se lo pueden descargar los chavales, y al final hemos perdido toda conexión con el mundo real donde se mueve. Y la filosofía es una explicación del mundo real. Sí. No es solo el cosmos noetos platónico, está muy bonito, Sí. pero es que hay que aterrizárselo, ¿no? Además, una cosa que he dicho tú, por ejemplo, cuando has dicho lo de los apuntes, yo solo pensé una vez respecto a mí misma, ¿eh? Mirando que soy la típica que guarda pues prácticamente todo. O sea, de lo típico de, venga, una carpeta, ponga el archivador, una carpeta, ponga el archivador. Y llega un punto en el que ya haciendo limpieza, tú misma dices, en realidad, si yo cogiera una de esas primeras carpetas cuando estaba dando clases particulares para ganarme 2 perras, ¿no? Y tal, y la uso para dárselo a otro alumno, en realidad yo no le estoy hablando al alumno de ahora. Yo no le estoy hablando. Yo Claro. podría darle la carpeta y decirle, búscate la vida, porque no he hecho un discurso, no estoy manteniendo una conversación o un discurso con esa persona, sino que realmente estoy reciclando lo que era para otra, que ni siquiera tienen ya nada en común porque están en un espacio de tiempo distinto, tienen circunstancias distintas. Eso no puede funcionar de ninguna manera. Sin embargo, seguimos haciéndolo. Es decir, esto me hace ver, por un lado, el sistema educativo, tenemos fallos y nosotros mismos, como tú dices, tenemos que tener ese esfuerzo por conversar con el otro. Y después, mientras tú hablabas, Vico, a mí se me ha venido también una pregunta a la cabeza, porque yo escucho mucho que si los jóvenes no tienen interés, que si los jóvenes, que si los jóvenes. Yo soy una gran defensora de lo contrario, porque yo las veces que me acerco, a mí me gustan mucho los niños,
y los jóvenes y tal, y cada vez que me acerco yo lo que veo es lo contrario, sufren mucho, aunque tenga el niño 9 años, no importa. Tiene un mundo dentro y unas Ujú. preocupaciones. Sin embargo, hemos dado por sentado que son una generación que se entrega a lo digital, que no tiene más que preocupaciones por lo digital y por el comercio. Le damos cosas ya hechas como si fueran productos y en el fondo lo estamos tratando como un producto más, creo yo, ¿no? Yo creo que ahí lo que pasa es que somos muy poco críticos, somos muy Sí, poco críticos. El mundo de los adultos es un mundo muy acomodaticio, muy suavón y que le gusta mucho verse al espejo y decir que qué chulos somos, qué bien lo hacemos todo, ¿no? O sí, sea, lo que criticamos del mundo de los jóvenes es lo que nosotros hemos hecho con ellos y no nos damos cuenta. O sea, cuando sí, criticas al mundo, no, es que el joven no aguanta nada, es que el joven no tiene perseverancia, todos estos discursos son mentiras, ¿eh? Todo es sí. mentira. Porque, bueno, pues los jóvenes, anda que no hay millones de jóvenes como para meterlos todos en el mismo Sí. saco, ¿no? Esto es una Ujú. estupidez muy grande. Los andaluces son todos muy flojos, anda, vaya regalito, ¿no? Anda que no hay andaluces, que también los he conocido más flojos que un muelleguita, Hombre, pero claro. que, pero que también te he conocido vascos muy flojos, o sea, entonces, claro, no se puede generalizar tanto, ¿no? Pero normalmente cuando criticamos estas cosas del mundo de la juventud, lo que no nos damos cuenta, lo que estamos criticando es el producto de nuestro trabajo. Sí, O sea, si los jóvenes nada más que quieren consumismo, no será porque nosotros los hemos acostumbrado desde chicos a darles todo. Si ujú, los jóvenes no tienen esa capacidad de esfuerzo y sacrificio, no será porque no les ha costado absolutamente nada sacarnos todo lo que han querido porque nosotros les hemos dejado. Si los jóvenes no tienen esa capacidad de mantener relaciones en el tiempo, no será porque lo que están viendo sus padres es exactamente lo mismo, porque hay que reconocer que los índices de divorcio más grandes no están precisamente en los jóvenes que ni siquiera se pueden casar, están sí, en los adultos. Entonces, ujú, claro, cuando vemos esas inconsistencias de valores que nosotros entendemos que deberían de ser lo valioso, que viene la palabra valores, y vemos esas inconsistencias en los jóvenes, no nos damos cuenta que es producto de lo que nosotros hemos hecho mal. Y después decimos, no, es que el joven es el que tiene que arreglar el mundo. Pero anda que así van a arreglar mucho. Cuidado, ¿qué mundo tienen que arreglar? El que nosotros le hemos dejado jodido, ¿no? Y ahora sí. resulta que tú quieres que arreglen el mundo haciendo lo mismo que tú hiciste, porque quieres que hagan lo mismo que tú, que sean como tú, que se Cuando esfuercen, tú que no eres sé el que qué. montaste el marrón. O Cuando sea, tú eres el que ha dejado este pastel aquí, tío. O sea, cuidado, que somos muy poco críticos, somos muy condescendientes con nosotros mismos y nos encanta echarle la porquería a otro y la responsabilidad a otro. No, usted, la responsabilidad es nuestra. Y los problemas de los jóvenes, mira, te voy a poner solo un ejemplo que ya lo he dicho muchas veces, no muchas, pero por lo menos 3 o 4, y como lo he dicho en esta parte del mundo y no en España, pues no hay problema. Cuando ujú, yo veo a Greta Thunberg, esta chica eh, activista, ecologista, veo una cosa que más asco me da es meterme en Twitter. Yo el Twitter es una de las redes sociales que menos frecuento, porque es un ujú. vomitero, eso es un estercolero. O sea, Twitter es el sitio del vómito y del estiércol, ¿no? Cuando me meto en Twitter y veo una noticia, ¿no? En cualquiera de los periódicos de Lance sobre Greta, me pongo a ver los comentarios, pero por puro morbo asqueroso. Y veo que es un montón de gente que va a machete contra ella. Bueno, pues toda esa gente que va a machete tienen todos más de 35 años. A ver, pedazo de asqueroso o asquerosa, para utilizar el lenguaje inclusivo, que esta chica está luchando para arreglar la mierda que tú has dejado. A ver si te enteras. Que esto Una está pregunta, luchando. ¿qué haces tú desde tu casa ¿Qué escribiendo en coño? Twitter? Hombre, claro, hombre, el activismo de sofá está muy bonito, esto ya nos lo han dicho muchas veces. Twitter, no, no, voy a arreglar el mundo con este Twitter maravilloso, mira, lo mando, ¡fum! Ya está el mundo arreglado. El agujero de la tapa de ozono ya está cerrado, tú eres tonto, ay, que no sé qué, y la gente empieza a decir estas cosas y yo digo, no se dan cuenta que lo que necesitamos es como esta chica, necesitamos 1,5 millones más. O sea, es que Ujú, necesitamos 1,5 millones más. A mí me encanta cuando esta chica le pone la cara colorada a un montón de gente que tiene 60 años y que va en avión privado a una cumbre en no sé qué país, hombre. ujú, Pues que necesitamos no una, necesitamos 20.000 y además ujú, otra cosa, Raquel, necesitamos dejarlas hacer. Necesitamos, y digo dejarla utilizando el femenino porque ujú, precisamente ese activismo es mucho más femenino que masculino, ¿no? ujú, Más inconformista, porque entre otras cosas no sé si será un sentimiento maternal o de protección o lo que tú quieras, pero lo veo ahí, ¿no? Y, ujú. y necesitamos más y dejarlas hacer y apartarnos nosotros. Es que los jóvenes son muy sensibles, se quejan de todo. Coño, Ya. ya era hora, Es que ya era hora, imaginemos, ¿no? ¿no? Y yo cuando escucho eso, eso me ha gustado que lo digas porque es verdad. Cuando escucho eso digo, ¿de verdad nos quejamos de que un joven se queje? Porque entonces, ¿qué queremos? ¿Un perrito que nos haga Claro, caso? ¿Qué es lo que hombre, queremos? dócil, que Hablamos de mueva el una rabo, persona que se está hombre, enfrentando al mundo y que lo está claro, descubriendo y tiene su posición, poco a poco lo va cogiendo. hombre, ¿Por qué claro, no? y Además, a si mí, te fijas, yo al menos, ¿eh?
a mí me da la sensación, cuando tú te vas a una manifestación de cualquier movimiento social, sea, pongamos, los grandes movimientos, ¿no? Ahora, feminismo, ecologismo, por la igualdad de género, te encuentras mucha juventud implicada, Claro, claro, muchísima claro. juventud implicada. Sin embargo, se dice que si la juventud está en su casa en Twitter y con la Play, claro. Claro. Es que los que están en Twitter son los adultos. Lo que Claro. pasa con la juventud, y esto sí es importante hacerlo ver, es que están muy desencantados del mundo de los mayores y el mundo de Ujú, los mayores y las reglas de los mayores. Y aunque y no hacen suyo ese mundo y esas reglas, por eso no van a votar. Las grandes deserciones de votaciones de los jóvenes no es solo en España, ¿eh? O sea, pasa que en España, cuando uno vive allí, cree que todo lo que pasa en el mundo es España. Esto es una estupidez muy grande. Esto es etnocentrismo puro y duro. Y eso ujú. es, me da un mapa mundi de España, usted es tonto. Pero esto está sucediendo en todas partes. Esto, sucede en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en América Latina, en Estados Unidos. O sea, ahí sí tenemos una cuestión muy generacional donde la gente no va a votar, los jóvenes no van a votar. Y no van a votar porque dicen, este sistema es una mierda y Ujú. yo no participo, no me siento representado. Los políticos no me representan, no tienen la voz que yo quiero, lo que no se dan cuenta, porque no los hemos querido enseñar, no se lo hemos querido hacer ver. Es que es el único juego posible para cambiar las cosas. A eso o una revolución. Pero hablamos de una revolución y ya nos ponemos tontos todos, ¿no? Porque está muy Ya. bien que en 1789 le cortaran la cabeza a los reyes. No, no, pero hoy en día las manifestaciones no tienen que ser violentas, que ya estamos con las tonterías. No es que, no es que esto sea un mensaje incendiario, sino Ujú, que ujú, las manifestaciones son para molestar, cojones, las ujú. manifestaciones no son para regalar flores por la calle, porque esas no sirven. Las manifestaciones es que me cierras astillero, pues cierro el puente de Carranza, hombre, y te Mira, ahora armo te el está taco. escuchando gente que está ahí con el puente de Carranza que estará Hombre, diciendo, claro. ole bico, porque Hombre, ahora pero es que mismo, es así. claro, sí, sí, Es ahora que si mismo no, está el puente Raquel, incendiándose cada 2 por 3 por lo mismo, por lo que hombre, dices tú, claro, por el gremio del porque para metal, defender hombre. pan, Es que si no, vamos a hacer manifestaciones almohadazo, ¿no? Mire usted, se hacen para hacer ruido. tirando Y flores. tirando flores, almodazo y merengazo, entonces no funciona. Nuestros jóvenes, nosotros les hemos enseñado que la violencia es mala. De tal Sí. manera que toda violencia es mala, así que yo no voy a salir a la calle a tirar pedra. Y cuando salen a la calle a tirar pedra, un grupo de bandas los tira, pero ¿por qué tiran pedra? O sea, ¿por qué tiran pedra? Porque nadie se asusta, Raquel, nadie se Ujú, asusta que en mayo de 1968 los jóvenes franceses levantaran las calles de París y tiraran pedra contra los escaparates mientras en Vietnam se estaba matando gente y mientras el mundo se iba a la mierda en una guerra nuclear, ¿no? ujú. Ahí eso es parte de la historia y como lo vemos con cierta retranca, pues no tenemos ningún problema. Pero cuando nos pasa en el día de hoy, no, 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 a mí que no me corten el puente de Carranza, que si no tardo una hora dando una vuelta. Eso. Esos son los problemas. Y entonces nuestros jóvenes, que les hemos enseñado que cualquier ejercicio de violencia es mala, cosa que es muy discutible y que tenemos que Ujú, poner los puntos sobre las i, porque un ejercicio de violencia contra una injusticia manifiesta, veremos a ver si es mala o no es mala, ¿no? Eso ya ujú, aquí tendríamos mucha tela que cortar y mucha ética y mucha ujú, moral para hablar. Entonces, claro, los hemos desposeído de esa herramienta, ¿no? De la herramienta que diría Hobbes, por nombrar al padre del cordero, ¿no? Esa herramienta de la autoprotección, ¿no? Y sin embargo le decimos, no, no, es que tienes que votar. ¿Pero quién voy a votar? ¿A este señor de Vox? ¿A este señor del PP? ¿A este señor de Podemos? A quien tú quieras. Ya señalamos a quien tú quieras, porque al final todo es un batiburrillo de casi lo mismo y al sí. final no encuentran a quién votar. Y después, para colmo, como vivimos todos en la inmediatez, quieren votar y que al día siguiente todo cambie. Y es que esto Sí. no funciona así. Con lo que, y yo lo entiendo que quieran eso, ¿sabes por qué? Porque decían, papá, quiero unos tenis, toma unos tenis. Papá, quiero una PlayStation, toma la PlayStation. Papá, quiero, toma, todo. Voy a consultar ahora mismo quién era este tal Hobbes. Agarro mi teléfono móvil, me meto a Hobbes, el Leviatán, no sé qué. Ujú, Al final viven así y nosotros no les hemos enseñado las virtudes del sacrificio y del trabajo en ciertas cosas y claro, se han desafectado de la política. ¿Y sabes qué ujú. sucede? Que cuando los jóvenes se desafectan de las políticas, todas las políticas mundiales tienen que ser conservadoras y populistas. Todas, Ya, todas. ya. Decía Fernando Sabater, dice, cuando te vuelves mayor y tienes cosas, evidentemente te vuelves conservador, porque no quieres perder esas cosas. Y Ujú, entonces yo no es que lo comparta, eso es un pensamiento que yo entiendo que es una crítica que él hace, o quiero entender que es una crítica que él hace, aunque lo he visto en la foto ujú. con gente chunga, ¿no? Pero bueno, eso es una crítica que él hace y me parece bien.
Lo que sí es cierto es que el mundo se polariza y solo votan los más mayores. Así que los Ujú. líderes, al final, los líderes políticos no dan discursos para cambiar la forma de pensar, que es cómo hay que trabajar con los Sí, jóvenes. O sea, un discurso que alimente la inteligencia, que alimente el pensamiento, que señale los puntos hacia dónde se puede ir en un futuro cercano. No, los discursos ahora alimentan el hígado, alimentan el corazón. O sea, una parte muy poco racional del cuerpo que al final hace que la gente vaya a votar por rabia, que sí. meta el voto en la urna con coraje. Pues este hijo Ujú. de puta no va a salir A y por veces se eso voy a vota, votar a yo he este escuchado cabrón. muchas veces voto en contra de. Es Sí, sí, decir, sí, no, que yo voto voy a porque votar en no quiero contra. que gane tal, voto a tal, es que da Claro, igual que sea voto a Podemos porque no quiero que gane Vox o voto a Vox porque no quiero que gane Podemos, es da lo igual mismo. para qué lado, o sea, no Claro, importa. claro, claro. Al final es un Aparte de la desastre. desesperanza generalizada, porque el para qué, es decir, cuando tú hablas con, bueno, puede ser joven, ya cada vez yo creo que la edad se va agrandando o el margen de edad se va agrandando cuando tú dices, para votar, para participar por la política, la respuesta cada vez es más frecuente es ¿para qué? ¿Para ¿Para qué? qué? Si todo igual, como si no tuviéramos opciones. Es decir, yo sé que estamos en una época de crisis de valores, de crisis de mucho tipo, y encima ahora ha llegado una pandemia, nos ha complicado mucho más la vida, hay incluso, claro, nos ha complicado la cabeza a todo el mundo, yo lo entiendo. Pero ese para qué es una falta de sentido, que de repente, claro, ¿con qué motivación ese joven realmente va a Claro, participar de ese sistema, pero que nos quedamos en parálisis? claro. O hasta que explote todo, como dices tú, No, porque claro. realmente en algún momento explotará todo. Sí, o no, o no. Yo creo que va a languidecer como un muerto que agoniza y enflaquece, ¿no? Sí, Pero la realidad es que sí hay una forma de hacer las cosas y que no conlleva grandes esfuerzos, ¿eh? O sea, tenemos que entender que excepto los que vivimos en grandes ciudades, bueno, imagínate, yo vivo en la Ciudad de México, 25 millones de habitantes, una locura. Pero excepto los que vivimos en las grandes ciudades, muchos viven en pueblos, muchos viven en municipios, y ahí es donde se puede hacer una política de puta madre, una política muy buena, pero no una política partidista, sino una política independiente claro. de gente joven que se junte y que decida, no, pues ¿sabes qué? Que vamos a montar nuestro propio partido, vamos a tomar el poder aquí, vamos a ganar las elecciones porque vamos a hacer que papá, mamá, la tita, el tito, el primache, todos nos voten a nosotros y entonces nos ponemos, ¿no? O si tenemos que utilizar una estructura orgánica de un partido, porque, bueno, pues lo hacemos, pero lo usurpamos. Hay ejemplos, y no quiero decir cuáles, pero hay ejemplos de gente que precisamente ha dicho, oye, pues me meto en esta estructura orgánica, pero para darle un poco la vuelta, y eso se puede hacer en pueblos pequeñitos, de pocos habitantes, y siempre tiene beneficios, ¿eh? O sea, siempre tiene beneficios. Se me viene a la cabeza cuando Cano, el de Goma Espuma, montó su partido político en su pueblo en Madrid y le fue de puta madre y acabó siendo, no sé si alcalde o teniente alcalde con su propio partido independiente. Llevan no sé cuántos años, acabaron con la deuda, las guarderías gratuitas, o sea, hicieron un montón de cosas simplemente porque se alejaron de esos caminos institucionalizados, castosos en todos los Claro. aspectos de una política muy tradicional. Claro, eso a nivel país a lo mejor cuesta más trabajo hacerlo. Pero bueno, también es importante que estemos cómodos donde vivimos en el entorno más inmediato, Sí, ¿no? Y ahí sí se pueden hacer cosas, pero es que no lo incentivamos. O sea, sí. realmente cuando tú estabas estudiando, tú que tienes como 80 años menos que yo, Raquel, cuando tú estabas en la facultad, ¿alguien vino alguna vez a hablarte de que podías montar una asociación universitaria? ¿A que no? Nadie, nadie, nadie. Nunca. Pues sin embargo, eso existe en todas las universidades de España. Hay un órgano que se dedica a dar asesoría a aquellos universitarios que quieren montar una asociación. Te regalan los estatutos, te ayudan a Fíjate. inscribir los estatutos en la Junta de Andalucía en donde tengas que meterlos, te ayudan incluso a bajarte presupuestos, pero nadie lo dice. Porque el asociacionismo no se potencia, porque Es lo que que, se ¿sabes? potencia ¿Puedo decirte es una el cosa, Vico? individualismo. Sí, A ese respecto, es que yo me hice una asociación cultural con un amigo, estábamos los dos estudiando, y ninguno de los dos pedimos ayuda a la facultad pensando que la facultad no nos daba herramientas y nos fuimos al registro, bueno, lo típico. Nos ayudó claro, mi claro. padre, que era asesor fiscal. Pues, Imagínate, y estábamos los dos, éramos estudiantes de filosofía, para Pues para colmo. que veas para que veas como teniendo las herramientas, nadie nos explica ni nos dice que ahí están las herramientas y nos dicen, no, es que si tú lo buscas y tú lo encuentras, hombre, qué bonito, no, pero no estamos hablando del retrete, estamos hablando de un órgano judicial que te tiene que Claro, ayudar, o jurídico que te tiene que ayudar, ¿no? Y que está al servicio de la comunidad, además, que claro. además se llaman todos así, servicio de la comunidad universitaria, o no sé qué, SACU, SECU, SUCU, un montón de nombres así con nomenclaturas estúpidas, ¿no? Pero bueno,
así funciona el mundo en el que nos movemos. O sea, nos vemos en un mundo en el que papá y mamá le dicen a su hijo, tú eres el más guapo, tú eres el más listo, tú eres el más capaz, tú tienes que ser el primero, tú tienes que sacar mejores notas que nadie. Cuando llegues a la facultad, que nos va a costar mucho trabajo pagarlo, tú pásale más los apuntes a tu compañero para que suspende tu prueba. Este rollo nos lo Ya, encontramos en México, en España, en todos lados. Entonces no generamos conciencia de grupo, no generamos jóvenes que sean capaces de trabajar los unos con los otros, que es la única forma de solucionar los problemas del futuro. No hacemos nada de eso. Incentivamos un individualismo muy feroz que al final convertimos a nuestros jóvenes en idiotas, los idiotas que somos nosotros. Y aquí me voy a poner pedante, Raquel. no, El y además te griego, digo, Vico, hay dime, aquí en este programa una sección del idiota de la semana siempre, hombre, que es para el hombre, que no mira por los demás. Así que venga para adelante, exactamente, pues ese, pues mira el para idiota, tú, adelante, tú lo has dicho, si tú lo tienes, tonto he sido mira yo que para no he escuchado adelante. tu programa para saberlo. Idiota es aquel, por definición, que solo se ocupa de sí mismo y no participa de lo público. Esa es la definición de idiota en el término griego de la palabra. Es que Ujú, estamos en una era de los idiotas. Lo que nos ujú. encontramos constantemente en el mundo son idiotas. Y entonces, desde esa postura, jamás podremos arreglar los problemas y desde Twitter seremos los reyes de Twitter. Pero a idiota no nos gana ni Dios. Sí. Además, este individualismo no es sostenible y yo creo que por eso también se suele decir, cada vez hay más enfermedades mentales, también en los jóvenes. Yo Claro. creo que también es el peso de ese individualismo de yo puedo, yo, lo que yo quiero, yo. Claro, vamos así, en realidad así no se puede, pero tú has dicho además varias cosas, de todo lo que has dicho antes, yo me he quedado con una cosa. Mira, cuando hemos hablado de la dificultad para divulgar filosofía, has dicho algo que para mí ha sido importantísimo. Oye, escucha a la gente, oye, la vida, es decir, en lo cotidiano. Pero ahora, cuando estábamos hablando también de la política, también dice, bueno, no podrás tener un partido, pero puedes hacer una asociación en tu pueblo. Podemos empezar otra vez desde abajo, lo cotidiano, poniendo nuestro granito de arena, pero siempre uniendo fuerzas. Digamos Claro. que este sería el modelo realmente al que estaríamos abocados si queremos salvarnos, creo yo, ¿no? Es que eso es lo que yo trabajo en mis textos, en filosofía para desconfiados, en ética para desconfiados. Yo el concepto de la desconfianza, y voy Sí. cerrando un poquito ya toda esta idea, el concepto de la desconfianza es muy sencillo. Cuando yo hablo de qué es un desconfiado o qué es la palabra confianza en filosofía, tú sabes como yo, o lo sabes por no saberlo, que el término de confianza es un término que no lo encontramos en ningún sitio. O sea, Mm, resulta que te pones a ver textos y textos y textos y textos, agarra los diccionarios de filosofía, el Ferrater, Moral, no sé qué, y no aparece ni una sola entrada de la palabra confianza. Y ujú. dices tú, ¿por qué? No ha sido importante hasta ahora. O sea, ¿por qué? Resulta que hay una cosa que se llama índice de confianza interpersonal, que es una herramienta de la sociología que se lleva trabajando desde el año 1944-45, pero que realmente se ha empezado a trabajar fuertemente a partir del año 1968 en Estados Unidos. Y es la respuesta a una pregunta. ¿Crees que se puede confiar en los demás? Es una pregunta que se hace a nivel general en todos los países, en España también, ¿eh? O sea, Ujú, esto se hace en todos los países, pero la gente no lo sabe. Entonces yo en mi labor de filósofo dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué coño es la confianza? ¿Por qué es importante la confianza? ¿No? Y cuando empiezas a leer o empiezas a especular, porque no puedes leer en el sentido de una lectura lineal, porque no existe. O sea, de hecho, lo estoy escribiendo yo. Lo que tienes que es, vas saltando de pico en pico, buscando la fuente hasta claro. que puede generar un discurso, que es lo que yo estoy intentando hacer. Pues al final tuve que definir la palabra confianza de una manera muy sencilla, que es confiar, es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. O sea, el que confía es el que sabe que el otro hará lo que tú esperas que haga. Esto es muy sencillo. A ver, te lo pongo fácil. Tú Sí, te montas en un avión y tú confías en el piloto. ¿Por claro. qué? Porque lo que tú esperas es que te lleve de A a B y no te mate por el camino. Tú vas Ujú, al médico y tú confías que él haga bien su trabajo, que te diagnostique correctamente. Y hay de aquel que no lo haga bien. Tú llevas a ujú, los niños a la guardería y tú confías que los profesores los van a tratar bien, con cariño, porque ese es su trabajo, eso es lo que se espera que claro. haga. Entonces, cuando yo lo explico así, dices tú, hostia, qué bonito. ¿Qué fuerza tiene? Hay una confianza activa y una confianza pasiva. La confianza pasiva es aquella que ni siquiera me pregunto si debo de confiar o no. Es la que tú haces cotidianamente. Cuando vas a comprar el pan, confías que el pan lo haya hecho el panadero como se espera que lo haga. Bueno, hay del día que lo haga malo o te lo vendan duro, ¿no? O sea, hay una confianza en la que tú no pones tu granito de arena, tu acción, tu acción. Pero hay otra confianza en la que tú pones tu acción, que es confiar en el vecino, en el amigo. Esos son ejercicios donde pones un Sí. poco tu sentimiento y tu reflexión. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la definición? Y aquí vamos a darle la vuelta a la cabeza a la gente. Con la definición sucede
que no se define por sí sola desde el yo individualista. O sea, yo confío en que los demás hagan lo que se esperan que hagan. Entonces también los demás también. Si yo me pongo en el papel de los demás y recibo la confianza, de repente yo debo de hacer lo que los demás esperan que yo haga. ¿Sabes Ujú. cómo se llama eso? Eso se llama responsabilidad. La responsabilidad es hacer aquello que los demás esperan que tú hagas, de tal manera que confianza y responsabilidad son la cara y la cruz de una misma moneda, es un pegamento social. El Ujú. pegamento social no son las leyes son las que nos hemos inventado cuando se ha roto la confianza. Y entonces hemos tenido que inventarnos una estructura cultural para restañar la confianza. Pero la confianza la encontramos en la tribu de una manera natural, cuando la persona sabe que puede confiar en los demás porque los demás van a hacer lo que se espera que hagan y él siempre hace lo que los demás esperan que haga. De tal manera que el modelo tribal, que es un modelo basado fundamentalmente en la confianza interpersonal, lleva aproximadamente 200.000 años funcionando, mientras que cualquier otro modelo político pues lleva muchísimo menos tiempo. El que más duró fueron los faraones en Egipto, que duraron 4.000 años. Pero la tribu lleva 200.000 años. Y digo lleva porque todavía en muchos pueblos españoles, pues, y muchas tribus aquí en América, se sigue Ujú. funcionando exactamente Sí. igual. Y entonces, claro, cuando pones esto encima de la mesa, cuando dices, a ver, cabrón, y ahora dime tú cómo trabajamos con esto, porque esto es filosofía pura y dura de primer nivel, esto es filosofía de quilates, de las de Ujú. oh yeah, que aquí viene, esto se pone heavy y sobre esto tenemos que trabajar, ¿no? Entonces te das cuenta cuando empiezas a ver las estadísticas de confianza interpersonal, cómo países con altos índices de confianza interpersonal viven de puta madre. Y cuanto más se jode el índice de confianza interpersonal, peor vives. O sea, en Ujú. México estamos en un 14%. Solo el 14% de la población confía en los demás. Ujú. Tenemos países muy corruptos, con problemas de Ya. democracia serios. Tenemos países con problemas de inteligencia común, tenemos países con problemas de infelicidad, de enfermedad mental, por supuesto. Y España no va mucho mejor. España no supera Ya. el 30% de confianza interpersonal, creo que está en el 31, 32%. Portugal está ahora en el 28%. Ujú. Claro, ¿dónde está el otro sitio? Finlandia, Suecia, Noruega, los de siempre. Nos vamos allí y en Finlandia estamos en el 90%. Fíjate, en Ujú. 1968 unos sociólogos norteamericanos hablaron sobre la confianza en profundidad y llegaron a estas conclusiones. Con esto ya voy terminando. Cuatro Yo estoy conclusiones. encantada, ¿eh? Oh, yo también, yo también. Podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero bueno, en algún momento habrá que respirar. Eh, cuatro patas fundamentales, Raquel. Un país con un alto índice de confianza interpersonal, agárrate a donde pueda. Primero, es un país con una democracia más sana. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo confía en los demás, todo el mundo asume su propia responsabilidad. De tal manera que los problemas de los demás me son comunes a mí. Así que todos nos preocupamos porque los demás, igual que yo, vivamos lo mejor posible. Así que hay acción política. Y cuando hay acción política no me refiero a que montemos partidos políticos. Me refiero a que nos Sí. quejamos porque la barriada está sucia, nos quejamos porque no hay papelera, nos quejamos porque no hay fuentes de agua, nos quejamos porque no hay, etcétera, etcétera. No hay servicios y luchamos para que esos servicios estén. De Una tal manera que conciencia comunitaria, ¿no? claro, entonces tenemos países, como es el caso de estos países nórdicos, donde no hay un par de partidos hegemónicos o tres o cuatro como nos queremos inventar en España, que al final solo hay dos tendencias Es hegemónicas. verdad. Vamos a dejarnos de tonterías ya, ¿sabes? Solo hay dos tendencias hegemónicas. Pero bueno, en estos países hay 18 tendencias hegemónicas y al final todos tienen que dialogar los unos con los otros y todos tienen que actuar democráticamente para poder seguir hacia adelante políticamente. Así que, primera pata. Segunda pata, esto en España le va a encantar a todo el mundo. Un país con un alto índice de confianza interpersonal es un país fundamentalmente menos corrupto. Anda, tócate las narices. Claro. Pero es lógico, si todo el mundo participa de lo político, todo el mundo ve hacia dónde van los dineros, todo el mundo ve Ujú. qué es lo que se hace con los recursos, todo el mundo tiene ese acercamiento y eso se convierte en algo transparente y normal, el decir qué es lo que se hace con el dinero, hacia dónde va el dinero y cómo se usa el dinero. En los países donde hay poca acción política, pues hay mucha corrupción, porque la gente, los políticos, hacen con el dinero lo que les sale de las narices, ¿no? Y entonces hay mucha corrupción. Tercera pata. Un país con un alto índice de confianza interpersonal es un país fundamentalmente que los jóvenes son cada vez más inteligentes. ¡Boom! O sea, aquí ya es cuando empieza la gente a supurar por los oídos, ¿no? Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo te lo explico. O sea, es fácil de entender,
pero tiene cierto grado de complejidad. Porque en un país donde la gente habla con los demás, donde la gente se comunica con los demás, los niños juegan, los niños salen a la calle a jugar, los niños echan tiempo juntos, Claro. los niños están divirtiéndose, los niños están en la calle y eso hace que los niños sean más inteligentes. O sea, ¿cuánto tiempo hace en España que no vemos a niños jugando en la calle? Pues igual que en México, más de 20 años. Cuando ves a los niños jugando en la calle, ves sociedades sanas porque se puede estar en la calle. Y cuando los niños juegan los unos con los otros, entran en la casa de los demás, su cerebro empieza a expandirse, su realidad se empieza a abrir, empiezan a ver el mundo de los demás y eso hace que se construyan pensamientos mucho más críticos, porque son capaces de comparar realidades no desde el etnocentrismo único de su propia casa, sino comparándolo con otras casas, ¿no? Y al final, Finlandia durante un montón de años ha encabezado los resultados de los informes PISA. ¡Ay, sí! Pero ya los países orientales lo han superado, sí, a costa de suicidar a los jóvenes porque Sí. ellos siguen apretando a los jóvenes por un sistema individualista, mientras que los finlandeses no. Los finlandeses es un sistema comunitario de amistad, de descubrimiento junto, una cosa, uff, ciencia ficción. Y la cuarta y última, y porque tengo yo que acabar, no tú, porque es que ya me están escribiendo. La No. cuarta y última, un país con un alto índice de confianza entre personas es un país más feliz. Más feliz. Es que es lógico, hombre. Sí. Si tengo una democracia sana que me aporta y me retribuye, si no hay corrupción, si mis niños son más inteligentes y juegan en la calle, pues yo estoy más feliz. Y además, lo que hace feliz al ser humano no es lo económico. Lo que hace feliz al ser humano, no lo digo yo, esto es un estudio norteamericano que lleva más de 70 años haciéndose, son las redes sociales. Cuanto más sana es tu red social de amistad, más feliz eres. Así, tal cual. Y no hablamos de Facebook, hablamos del vecino, del amigo, del que entra en tu casa como en la tuya, como en la suya, del que es capaz de reñirle a tu hijo sin que tú te molestes simplemente porque lo hace por su bien, del que le enseña igual que le riñe, de esa persona, de ese grupo de personas que nos hacen la vida más cómoda y que, aunque no nos ayuden en los problemas, como digo en mi último libro, sí son esas asas que le aparecen a los problemas de la vida y que te ayudan a llevarla de forma más cómoda. Los problemas siempre son tus problemas, pero con amigos los lleva más fácilmente, ¿no? Entonces, pues vamos a hacernos lo ve, cojones, no puede ser, Raquel, que Finlandia por tercer año consecutivo sea el país más feliz del mundo según la ONU, hostia, que ahí no tienen pescadito frito, ni tienen playa, ni... Cago en 10, no ¿Sabes puede por qué ser, creo que hombre. es eso, Vico? ¿Por Porque a qué? lo mejor hay que escucharte más a ti. Bueno, a lo mejor. Porque tú has visto la sonrisa que he tenido todo el rato mientras te escuchaba. Me estabas provocando, bueno, la gente, yo después cuelgo vídeos y fragmentos en YouTube por si quiere comprobarlo. Yo estaba sonriendo pensando, quiero ese mundo. Porque es que una cosa que he visto en Vico y que me está encantando aquí en medio y te lo tengo que decir, Vico, es cuando hemos hablado de política me has llevado a la vida, a la tierra. Cuando hemos hablado de filosofía, de cómo divulgar, me has dicho la tierra, la vida, la gente, lo común. Y ahora que me has dicho de felicidad, de la confianza, el sistema, cómo arreglar todo esto, intentar ser más felices, yo he tenido la sensación de que tú estabas diciendo, volvamos a las casas con las puertas abiertas. Yo me he recordado, pues bueno, la vida que tenía yo en casa de mi abuela, un Claro. poquito. ¿Sabes? Un poco, esa confianza Pero que yo por recuerdo, supuesto, que la puerta estaba abierta y entraba la vecina y ahí había descontrol, pero nunca pasó nada, ¿eh? nunca Nunca, pasó nada. nunca, nunca. Vamos a ver, es sacar la silla a la fresquita por la noche a Sí, la calle. sí. Es cuando el niño llega de clase y resulta que mamá ha tenido que salir y la vecina le dice, Manolito, entra, que tu madre ha tenido que salir, pero aquí tienes un plato para que te sienta a comer y cuando llegue tu madre viene por ti. Y mientras, cuando termine de comer, vete con mis hijos a ver la tele y no sé qué. Es eso. Es Sí, tan sencillo como eso, Raquel, que es que no hay que quebrarse la cabeza, que no vamos a inventar el hilo negro y que no vamos a descubrir el Mediterráneo. Que decía sí, Platón, deja jugar a los niños, no intentes regular lo que sale de forma natural. Y después decía el viejo de Aristóteles, ve a los niños jugando, que viendo en qué juegan sabrás para qué valen el día de mañana. Me cago en la leche. Si eso ya está dicho, Raquel, si es que no sí, hay que sí. inventarse nada. Pero también lo que Ra está dicho es que, Vico, tú, la sensación que me da a mí, ¿eh? Un divulgador de filosofía, pero también un filósofo que nos ayuda a amar un poquito la vida, porque yo me voy con un gustito de amor a la vida. Me quedo con un gustito de, hay que acercarse más a la obra de Vico por amor a la vida, pero también con un regusto amargo de, Vico, tenemos que apreciar mucho más el bicho que tenemos, bueno, que tenemos en México, pero que lo tenemos en Andalucía, que en México está hablando en andaluz y que está llevando un mensaje que nos devuelve a la vida y a esa vida de la fresquita. Es decir, digo, yo lo que te deseo, mucha suerte
en todo, porque lo que nos está trayendo, yo creo, o la sensación que me da, es una filosofía que al menos la sensación que he tenido, he apreciado un poquito más la vida. La he Qué bueno. apreciado un poquito más. Yo creo que eso no está pagado, ¿eh? Hombre, eso es maravilloso. Lo que tú me estás diciendo me tiene los pelos como escarpia. Es que te lo digo de verdad, ¿eh? Yo espero Mientras tú que... describías, a- eh, se me ha ido a mí la cabeza a esas escenas y he pensado, este hombre está invitando a la vida, está invitando a Yo, la vida. yo solo espero que la gente le pierda el miedo a la filosofía, que no se me asuste. Y bueno, pues poco a poco ahí vamos estrechando espacio y poco a poco me voy acercando más a mi tierra, que yo estoy deseando, como tú puedes imaginar, yo estoy deseando darme un paseíto por allí, estar Sí. con mi gente, estar con mi familia y comerme unos boquerones en Blanco Cerrillo y una cerveza en la plaza del Artosano en Utrera. Estoy Y loco yo de espero que ganas. un día llene otro estadio, pero aquí, y que sea el estadio del Betis o el Sevilla, ¿por qué no? Y Eso soñar que tú sería, llenas un estadio, pero aquí. Porque eso se sería, dice no hay profeta en su tierra, pero yo esperanza tengo porque tú eres de los que aman la vida. Yo tengo esa ojalá. esperanza, ¿eh? De verte a ti. Como diría mi querido Manu, ajolá lo consigamos, yo encantado. Y si es el del Betis, verá, no es que yo tenga nada en contra de los palanganas, pero si es el del Betis, mejor, o sea, mejor, Claro, mejor, yo no entiendo simplemente. el que tú quieras. Yo te doy el estadio que tú quieras y no el estadio del Cádiz. No me importa, pero espero Nos verte en vamos. los estadios andaluces y que se te Perfecto. aprecie igual que se te aprecia por allí. De verdad, súper agradecida porque creo que el mensaje que has dado, yo no quiero añadir nada. Yo me he quedado con el corazón lleno. Me he quedado con el corazón lleno, te lo digo de verdad, y lo que espero es eso, que nos vayamos dando cuenta poco a poco de que, bueno, el camino lo estás abriendo. Yo te tenía la sensación antes de empezar todo esto de que hablaba con la persona que en cierta medida, sin conocerme, me abrió un camino. Me abrió un camino y eras tú. Y ahora de repente, pues puede ser que me hayas abierto otro. Pero por Qué abrir un poquito el responsabilidad. corazón a la confianza, puede que sea por eso. Ojalá que sea por eso. Qué responsabilidad. Pues un abrazo, Raquel, enorme. Ojalá nos veamos pronto en persona, nos demos un abrazo. Y Sí, bueno, que se repita esto muchas veces, todas las que tú quieras. claro, solo te pido una cosa antes de Dime una. cortarte, que es lo que le pido Vamos. a todo el mundo. A todo el mundo, para que esto no tenga fin, le pido un contacto, quien tú quieras, para decir, oye, la siguiente entrevista, ¿a quién se la hago? Que tú dices, esto merece la pena, la gente lo tiene que escuchar, merece la pena escucharlo, el que tú quieras, aquí estoy yo, y si me da un contacto para continuar con esta aventura, pues ya súper agradecía y rendía a tus pies confiando en el mundo. Ahora me Pero dejo en tus yo manos. tengo mucha gente, ¿eh? Yo tengo muchísima gente. Gente que te puede ser más fácil o más difícil. Pero mira, hay uno que le gusta mucho vivir la vida. Hay alguien que tiene muy buen acento andaluz. No es porque yo quiera tirar por los andaluces, pero bueno, aquí nos estamos uniendo mucho y ¿Por además qué no? está haciendo un muy buen trabajo, está rescatando a los Quinteros. Yo te recomiendo que llames a Alfonso, hombre, Alfonso Sánchez de los compadres. Ahora te mando yo su teléfono para que le eches un teléfono a Alfonso Pues ya está. y tengas con él una charlita y le digas que lo quiero mucho, que me acuerdo de cuando estuvo aquí en México conmigo, nos estuvimos echando una cervecita y que Sí. estoy deseando de ganas de verlo y de echar otro rato con él. Y de hecho, estando con él, me pidió que le mandara un mensaje a la gente del Betis y le mandé un mensajito ahí a los seguidores del Real Betis Balompié. Ole, pues mira, el Sevilla nos trajo para México contigo y ahora tú nos devuelves a Sevilla de nuevo. Yo encantada, de verdad. Espero ese contacto, por tanto, nosotros entonces seguimos y ahora con el corazón más abierto a la confianza. Y eso gracias a ti, Vico. De verdad, Muchas súper gracias, muchas agradecida. gracias. Solo una cosita me falta. ¿Tú te la has pasado bien, Vico? No, ni nada. Pues eso, ya está, ya hay entrevista. Ya. Cuídate, Raquel, te dejo.